Misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Efesios, una carta de esperanza, y compartiremos el quinto tema de la serie: no desmayen. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios, sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor William. Buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Proclamaremos tu majestad. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Oscar. Muy buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Y recordarle, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario, y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el tema de hoy, no desmayen. ¿Qué nos quiere enseñar? Bueno, Dios quiere que entendamos que una de las funciones más loables de la iglesia, sin decir que es la única, pero sí muy importante, es la de orar por los creyentes y líderes de la misma iglesia. Pablo, después de haber expuesto a los efesios cuál era su misión, cuál era su mensaje y cuál era su responsabilidad, como lo vimos en el programa pasado, pasa ahora a postrarse en oración a Dios para pedir por los creyentes de Éfeso, para que esto lleven a cabo de una manera más efectiva dicha misión. Esta es la segunda oración que registra esta carta del apóstol. Pastor William, ¿hay algo especial en esto? Claro. Esto nos demuestra lo importante que es la oración para Pablo. Muchas de sus cartas nos registran oraciones hechas por Pablo a favor de la iglesia. Así que la oración, como un arma espiritual, debiera ser una constante, no solo en los pastores y líderes, sino en cada creyente, sin importar qué posición o título tenga esto dentro de la misma iglesia. Sin oración no habrá un efectivo desarrollo de los propósitos de Dios, porque la oración me conecta con el Señor, y es ahí donde yo entiendo el propósito divino. En su primera oración, tema que fue el primer tema de esta serie misma, Pablo pide por revelación y sabiduría para la iglesia. También pide para que la iglesia valore la salvación, y también pide porque la iglesia entienda el gran poder de Dios. ¿Qué se registra en esta nueva oración? Bueno, recordemos que en el programa pasado hablamos de que habíamos sido llamados a predicar el Evangelio. Los efesios entienden esta nueva labor, y ahora Pablo quiere pedir por ellos tres cosas que necesitan para llevar a cabo dicha encomienda. Pablo pide por un fortalecimiento para los creyentes, pide conocimiento y llenura del Espíritu Santo para la iglesia. Pastor, las oraciones de Pablo nos enseñan que pues debe hacerse con entendimiento. Creo que esta es una buena característica a la hora de orar. Claro que sí, Bete. Mire, Pablo no es un hombre que ora a la ligera y sin sentido. Él sabe cuál es la responsabilidad de cada nuevo creyente y ve los peligros que el creyente tiene que afrontar. De manera que su oración nada tiene que ver con lo material, sino todo lo contrario. Su oración es por una bendición completamente espiritual que le ayude a la iglesia a enfrentar el nuevo desafío de sus vidas, proclamar el Evangelio. Eso es orar con entendimiento. Sí, ¿no? pastor, qué corazón del apóstol Pablo, ¿no?
Exactamente, Pablo tiene un corazón pastoral y en esta ocasión entonces podemos notar ese corazón del apóstol y su amor por la iglesia de Éfeso. Sin lugar a dudas que esa oración debe ser la oración de toda la iglesia, de nosotros como creyentes, como lo dije anteriormente. Mire, la iglesia debe orar por la misma iglesia para que se comparta el evangelio con claridad y con poder. Hay algo muy importante al estudiar la oración de Pablo y es entender el poder del cristiano no está en cosas externas, sino en las internas, las cuales realiza únicamente Cristo por medio de su Espíritu Santo. Pablo comienza su oración diciendo: por esto me arrodillo para orar ante el Padre. ¿Nos enseña algo esta frase? Es interesante lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Sí, claro. Al leer la carta podemos hacer una imagen de un valiente guerrero espiritual ocupado en su puesto de batalla. Es que todos los que estamos comprometidos con la causa de Cristo tenemos que estar como guerreros al frente de la batalla con el fusil de la oración. Pablo está encadenado y con un guardia romano que le vigila, pero se postra de rodillas y eleva su corazón en plegarias. Mire, la costumbre de los judíos era orar puestos en pie, pero esta expresión de Pablo al arrodillarse enfatiza una actitud solemne del apóstol y urgente con la que este hombre ora. La posición física en la que se halla demuestra mucho de lo que es Pablo, y en la oración entonces no es tanto la posición sino el corazón, aunque el arrodillarnos, bueno, ya dice mucho de nosotros. Pastor, los líderes entonces no solo deben motivar a orar, sino también deben hacerlo. No pudo usted haberlo dicho mejor, Betty. Esa es una cualidad del apóstol. Si estudiamos con entendimiento a Pablo, él enseñó muchas verdades a las iglesias y les mandó a hacer también muchas cosas, pero esto que él enseñaba también él lo hacía, y por eso le daba una autoridad para demandar a los creyentes lo que quería ver en ellos. Y en esta oración vemos a un hombre completamente comprometido con la oración y con la iglesia. ¿Qué ejemplo de apóstol? Pastor, al estudiar el pasaje de Efesios, ¿qué es lo que le pide Pablo exactamente? Bueno, yo quiero que primero leamos algunos versículos para poder entender lo que el texto nos dice. Dice Efesios 3:14. Oscar, ¿me lo puede ayudar a leer? Con mucho gusto, pastor. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre. Toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre del Padre. A él le pido que en su infinita grandeza le conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es, a través del poder de Dios que obra en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por siempre así sea. Amén. Entonces, Betty, después de escuchar a Oscar leer el pasaje, y en cuanto a lo que usted me pregunta, que qué es lo que Pablo está pidiendo exactamente, entonces lo que podemos notar en primera medida en el texto es que Pablo pide por una fortaleza interior. Dice Efesios capítulo 3 verso 16: a él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes la fortaleza interior a través del Espíritu. Así que lo primero que el apóstol le pide al Padre por medio del Espíritu Santo es que obre en el interior del creyente. Esto lo podemos determinar como poder espiritual. Otra traducción de este mismo versículo dice: para que fortalecido pueda ser vigorizado. Entonces, ¿qué es lo que vigoriza al creyente? Es el poder de Dios que da por medio de su Espíritu. Así que
El Espíritu Santo ahora vive en el creyente desde el momento de su conversión. Y es el Espíritu Santo quien constantemente estará renovando la fuerza y el poder del creyente. De verdad que hermoso que podamos todos los creyentes ser vigorizados con el Espíritu Santo, que también opera en Cristo en cada momento de nuestras vidas, ¿no, pastor? Sí, Betty, es hermoso. Pero tristemente muchos lo están haciendo en sus propias fuerzas y no ven resultados. Están tratando de hacer la labor del Señor en sus propias fuerzas. Y muchos, aunque ven algunos resultados, esos resultados pronto se marchitan. Es el poder del Santo Espíritu de Dios que dio fuerza a los profetas del Antiguo Testamento para denunciar a la élite religiosa que prostituyó la religión. Fue el mismo Espíritu Santo quien fortaleció a Jesús para llevar a cabo su ministerio. Y es ese mismo Espíritu Santo que nos va a fortalecer a nosotros como iglesia. Sin Espíritu no hay fortaleza. Y llegamos a ser como Sansón, pero sin cabellera, infructuosos. Pero pastor, surge una pregunta acá. ¿Fortaleza o poder para qué? Bueno, yo creo que necesitamos fortaleza y poder para por lo menos 3 cosas. Entonces voy a leer 3 textos, dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que sin el Espíritu Santo nuestra labor será infructuosa, y en este primer versículo necesitamos poder para ser testigos. Otro versículo está en 2 Timoteo 1:8, dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Quien no esté fortalecido entonces por el Señor y su fuerza, difícilmente podrá avanzar en su caminar con Cristo, nunca avanzará. Así que lo segundo que yo veo que necesitamos por es para soportar las persecuciones cuando ellas vengan. Y lo tercero, bueno, necesitamos poder o fortalecimiento para orar. Dice Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Así que solo quien tiene el Espíritu de Dios tendrá fuerzas para orar. Y quiero hacer una pregunta a usted, mi querido oyente. ¿Ha perdido vitalidad en su vida espiritual? ¿Ha perdido fuerzas para orar? Yo le animo a que hoy usted tome la determinación de arrodillarse y pedir nuevamente fuerzas a Dios por medio de su Espíritu Santo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Estamos hoy con el tema No desmayen, basado en el libro de los Efesios. Pastor Gideon, en el segmento anterior vimos que lo primero que Pablo pide por la iglesia es fortaleza interior, es decir, para poder espiritual, para compartir el evangelio, soportar también las persecuciones y para orar. ¿Qué es lo segundo de esta oración que pide Pablo? Bueno, lo segundo que podemos notar en la oración de Pablo, que está pidiendo lógicamente para el no desfallecimiento de la iglesia, es conocimiento del amor de Dios. Dice el verso 17 al 19: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Así que, como todo edificio que tiene bases fuertes que no van a permitir que el edificio se desplome, Pablo en esta segunda oración, en esta segunda petición, ora para que la iglesia se solidifique, que los creyentes se solidifiquen en general en el amor, ¿sí? En el amor de Cristo, conociendo ese amor de Cristo. Es que el amor en los cristianos es el elemento esencial para la estabilidad de estos como iglesia y para poder desarrollar la proclamación del evangelio. Bueno, pero este amor no debe ser cualquier clase de amor. Claro,
Este amor no es un amor superficial, es un amor que proviene del corazón propio de Dios y está transmitido a nosotros, sus hijos, los creyentes, por nuestra fe en Jesús, quien es la expresión máxima de este amor divino. Recordemos que Juan 3:16 dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pastor, considero que el amor de Dios no solo debiera ser comprendido por el cristiano, sino también demostrado, vivido en la práctica por el cristiano. Claro, Pablo está pidiendo que no desmayen en la proclamación del Evangelio. Así que para proclamar el Evangelio no solamente necesitamos conocer el amor de Dios, sino también demostrarlo, porque es que sin demostración no hay conocimiento. Si Cristo habita en el corazón del creyente y Él coloca las bases y del fundamento para la vida cristiana, el cristiano podrá comprender no solo las dimensiones del amor de Dios, sino conocer lo que verdaderamente es el amor de Dios demostrado. Así que un cristiano que no demuestre amor a los demás, imposible será que pueda llevar a cabo la proclamación del Evangelio. Así que solo el cristiano está dotado con el poder del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en su vida para amar a otros. Es decir, que el cristiano está capacitado para demostrar amor. Si comprendemos el amor de Cristo y la manera como Él nos lo demostró, ahora nos corresponde a nosotros demostrarlo a los demás cristianos. Pastor, ¿y qué de aquellos cristianos que dicen conocer a Dios y amar, ¿no? Pero que no están comprometidos con la iglesia hasta el punto que casi ni se congregan? Bueno, eso ya deja ver mucho de su cristianismo, ¿no? Así que el amor de un cristiano no lo podemos demostrar alejados de los demás creyentes. Para eso somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, para demostrarnos amor los unos a los otros. Así que la vida del creyente no se vive fuera del contacto con otros, se necesitan de las relaciones, y así como lo expresó Pablo en su carta a los Colosenses, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otros. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, necesitamos vestirnos o revestirnos del amor de Cristo para demostrarlo, bueno, y así poder también llevar a cabo la expansión del Evangelio. Según lo expresa el apóstol Pablo, el amor de Dios no tiene límites. Explícanos, ¿qué es el amor sin límites? Bueno, el amor de Dios, como lo muestra Pablo, es infinito, es un amor total. Pablo llega hasta los últimos, o más bien, ese amor de Dios llega hasta los últimos rincones de nuestra experiencia. El amor de Dios es incomprensible e inmedible. Si no fuese así, sería un amor como el del hombre, limitado. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. De manera que si se siente usted, mi querido hermano o querido oyente, excluido o aislado, recuerde que nada lo va a apartar del amor de Dios. ¿Cómo pudiéramos describir la plenitud del amor de Dios? Bueno, la plenitud del amor de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Dice Colosenses capítulo 2 versos 9 al 10: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Así que si queremos ver y notar la plenitud del amor de Dios, definitivamente tenemos que mirar a Cristo en la cruz. Creo que esa es la más fiel demostración de la plenitud del amor de Dios. El justo pagando por los pecadores. Si el amor de Dios no tiene límites para los que son suyos, tampoco en sus hijos, o sea, en nosotros como iglesia debe haber límites para amar a los demás. Así que debemos amar como Cristo nos amó, y eso es llegar a conocer la plenitud de Cristo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Pero pastor, ya para esta última parte, ¿qué sería lo tercero que podemos aprender de la oración del apóstol Pablo por los Efesios? Bueno, entonces lo tercero que pide Pablo es la llenura de la plenitud de Dios. Dice el verso 19 en la segunda parte: pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es, a través del poder de Dios que obra en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podíamos pedir o imaginar. Pastor William, ¿podríamos decir que la meta del cristiano al tener poder y al tener conocimiento del amor de Dios es ser llenos de la plenitud de Cristo? Exactamente, mire, teniendo fortaleza por el Espíritu y conocimiento del amor de Dios, el cristiano debe sentirse pleno en su totalidad. Nada le falta, tiene todo lo que necesita para enfrentar su camino cristiano. Bueno, ¿y qué debe hacer una iglesia que es fortalecida por el Espíritu Santo y conoce a plenitud el amor de Dios por medio de Cristo? Bueno, según vemos en la oración, el deseo ardiente de Pablo para la iglesia es que sea tan llena de todas las cualidades, las características y naturaleza de Dios, para que sea reflejo de Dios en el mundo, con el poder espiritual que proviene de la presencia del Espíritu en el interior del hombre y el amor que resulta de la presencia de Cristo en el corazón del creyente. La llenura de la plenitud de Dios es el resultado que se ha de ver en cada uno de nosotros. No podrá ser de otra manera, porque tener a Cristo es tener al Espíritu Santo, y tener a ellos es tener a Dios mismo en todo sentido dentro de nosotros. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Pastor, usted se ha referido a la plenitud del amor de Dios, así que ¿podemos definir bíblicamente la palabra plenitud? Claro que sí, Oscar. Ser llenos completamente, o la plenitud, proviene del griego pleroma, así como suena, pleroma. ¿Qué significa número completo o completo total, medida plena, copiosidad, plenitud? Entonces, aquello que ha sido completado. La palabra plenitud o pleroma describe a un barco con su tripulación y cargamentos completos. No cabe más nada ahí. Entonces, como lo llegó a decir el rey David, mi copa está rebosando. Así que solo aquel que está lleno de la plenitud de Dios podrá tener poder para avanzar, amor para demostrar y plenitud para vivir en toda su esencia, su caminar con Cristo. Ahora, ¿cómo se es lleno completamente? Bueno, teniendo una vida de santidad y consagración a la causa a la cual fuimos nosotros llamados. Bueno, Pastor William, ya que hemos hablado de la importancia de la comunión de la iglesia, de la oración por la iglesia, en cuanto a la iglesia que usted dirige en el municipio de Girón, recuérdanos los días de reunión y también los grupos que se realizan dentro de la semana de lunes a sábado. Bueno, quiero recordarles a todos los oyentes, y especialmente la gente que vive en Girón y que de pronto no tiene una iglesia donde congregarse, que estamos en el barrio El Poblado, en todo el rompoy del barrio El Poblado, un restaurante que se llama El Gran Broster queda ahí, y en el segundo piso a las 8 de la mañana los días domingos, de 8 a 9 y media nos reunimos ahí, y entre semana tenemos lo que hemos llamado como iglesia grupos pequeños, los días martes, uno en el barrio Bellavista, otro en la urbanización Arboleda Campestre y otro en Ciudadela Nuevo Girón. Así que, querido oyente, si usted quiere asistir a la iglesia o si puede acercarse a alguno de estos grupos, se puede comunicar con el Pastor William al 315-7790-264. Lo repito, 315-7790-264. El día miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com.
tambor. También nos puede escribir al único comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Y el próximo miércoles, como decía Beatriz, nos encontramos nuevamente en este mismo horario. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy